Esto y Les Fartures, con David Castañón. Siempre mira el primer disco, la esencia. Bueno, la vida tan llena de contrastes, porque ya sabéis que son los invitados y les invitáis los que escuellen la canción de entrada al programa. Y si la veis, pues no vos entraría en la cabeza de lo que acaba de pedir de Metallica, lo cual fai que preste más, para que no nos quedemos nada más en las apariencias y siempre vayamos más allá. Como este libro, que parece un libro de recetas, pero tiene mucho no que afondar. Estamos con Beatriz López, que acaba de sacar un libro que se llama Las manos de antes, recetas del occidente de Asturias. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Hola, David, ¿qué tal? Bea, ¿no? Bien, sí, Bea. Por Dios, ¿no? Eso es. Vale. Bueno, cuéntame qué lle Las manos de antes. Bueno, pues Las manos de antes es una compilación de recetas que vienen de la mano de otras mujeres, ¿no? Para mí estas mujeres guardan historia oral a través de sus recetas, entonces a mí, bueno, pues se me ocurrió la idea de un poco recopilarlas en este libro. No están todas, es verdad, pero bueno, una pequeñina parte sí que se puede reflejar. Y son recetas pues que son de casa, que son las que aprendieron de sus abuelas, de sus madres, de sus tías y que a lo mejor hoy sus hijas siguen haciendo en casa. Pero bueno, tú y es cocinilles. Bueno, un poco. Pero a mí lo que esto diferencia de otros libros de recetas es que, bueno, no son recetas que tú vas conociendo por ahí, no. Son recetas que tú fuiste recopilando durante un proceso de años, supongo, ¿no? Sí, bueno, fue un proceso de más o menos 3 años y son recetas que fui sacando del occidente asturiano. Yo soy del occidente, entonces, bueno, pues pensé que me podía beneficiar. ¿Dónde es? Que se sepa, ¿eh? Pues soy de Navelgas. Bien, que muy se bien, sepa. buena tierra. Sí. Y desde aquí mandamos un beso grande a Nina y Aníbal también, Ana y Aníbal, que son buenos amigos en común, ¿eh? Eso es. Y bueno, pensé que me podía beneficiar de las recetas de estas mujeres y yo lo que andaba buscando, lo que me importaba era, bueno, pues conocer recetas caseras. Hay recetas en el libro que son conocidas por todo el mundo, como a lo mejor el pote de berzas o el arroz con leche, que también son importantes, pero a mí lo que me importaba también era pues aquellas recetas que no se conocían tanto, pero bueno, que salen de esa casa. Claro. Eso. Dame la sensación que los asturianos no tenemos ni pajolera idea de lo que pasa de Grau para allá, en general. Esto es una cosa que llevamos muchos años diciendo con el Rus y Rus, pero también pido que seáis vosotros, los del occidente, los que nunca esperasteis a que os llegara nada. Siempre tuvisteis que buscaros la vida, incluso para la gastronomía. Tú ves que en la gastronomía ya de los sitios de Asturias donde más se caltien esa esencia y que no está tan homogénea como ya está un poco en el centro oriente. Sí, es verdad. Sí que se puede encontrar, por ejemplo, las recetas un poco más distintas que en el oriente, como pueden ser, bueno, pues el gurupu que hablábamos antes, o recetas que vienen de los vaqueros de alzada. Y eso sí que tiene historia, porque como los vaqueros de alzada eran trashumantes, se movían de unas provincias a otras, incluso, pues dejaban y traían. Claro. Entonces sí que ahí se puede encontrar un poco la explicación de esa diferencia. Claro, bueno, el rollo de los arrieros, ¿no? Antiguos que llegaban casi hasta Extremadura y bueno, y Ricardo en el Farragua pues lleva años también haciendo una labor de investigación muy guapa de las cosas que nos unen en toda esa Vía de la Plata, que es muy guapa, sí, claro. Sí, es que al final está todo conectado. Claro. Cuéntanos qué es el gurupu, porque estoy seguro que muchos no saben ni lo que es. Bueno, pues el gurupu es una receta que tiene raíces vaqueiras. Y es una receta energética. No, cuidado, y una bomba eso. Sí, es una bomba. Pero bueno, igual se necesitaba también. Eso, oye.
Pues se hace con el pote de berzas del día anterior. Por la zona del occidente, el pote de berzas se le echan fabas también. No sé si por el resto de Asturias también lo hacen, pero aquí también se añaden fabas. Entonces, también se hace con harina de maíz, la vas cociendo con un poco de agua y un poquitín de sal y vas echando el pote del día anterior hasta que te quede la consistencia que tú prefieras, que suele ser una consistencia, bueno, pues bastante gorda. Claro. Y echas, bueno, pues el compango, todo. Y una vez que la tienes, pues lo sacas para un plato y no queda ahí la cosa. Todavía se fríe un poco de tocino. Bien. Y se le pone por encima como adornándolo y la grasa del tocino se le echa por encima, o sea, con lo que queda por encima de todo y vas comiéndolo y decían las mujeres que bueno, que cuando nevaba no había cosa mejor. Claro, bueno, es que aparte que está buenísimo, bueno, y muy calórico. Sí. Y es verdad que yo un plato que tomaban para el almuerzo, esto que los modernos ahora llaman brunch. Nosotros ya tenemos el almuerzo y claro, para ir a trabajar al campo, pues y es lo que se comía, para aguantar. También es verdad que mi suegra siempre me dice que esto de que ahora que estoy para ricos ya, porque antes echaban los probes unos gotines de tocín lo que podían, claro. Lo que hubiera. Antes no había tanta abundancia como a lo mejor puede haber ahora, eso. Pero sí es verdad que yo un plato, bueno, tanto este como muchos del occidente, que cuesta mucho a topar y son platos con una identidad brutal y que estoy seguro que si los pones en muchos restaurantes para comer, a la gente, que muchos no los conocíamos, nos encantaría. Sí. Y yo creo que a lo mejor hubo un tiempo que ni siquiera se apreciaba tampoco. Entonces, ya, bueno, sí, como era claro, como lo de probes, ¿no? Esa comida bueno, ya sabes, los vaqueiros y luego los saldos también, esas historias que... Es que todo tiene la historia detrás y bueno, también... Pero bueno, presta mucho porque hiciste un labor muy importante de recuperar cosas. Y yo creo que hay algo que no se hizo en ningún otro recetario que yo conozca, por lo menos. Yo creo que no, tampoco conozco mucho, pero sí que es verdad que de Occidente tampoco se oye hablar mucho. Entonces, bueno, a mí me apetecía. Y ya que estaba, pues yo empecé a tirar de lo que tenía más a mano. Otra de las pates, los pegollos fundamentales del libro, y la fotografía. Y ahí sí que yo como aficionado quiero felicitarte porque les semillas son preciosas, son muy guapes, están muy curraes, se nota que no lleven mangarles cosas ahí ya, hay mucho trabajo detrás. Y claro, visualmente, y un libro que entra por los huellos, y un libro muy guapo. Sí, bueno, la fotografía para mí va emparejada con la comida. Entonces, yo lo que quiero es reflejar un poco el plato, la imagen que tengo en la cabeza lo más fielmente posible. Siempre intento, bueno, pues las fotografías casi siempre son tirando a oscuras y tipo bodegón, porque me parece que impactan más. Y bueno, siempre intento hacerlo con cacharros que tenía de antes o que compré a lo mejor hace años en sitios de segunda mano y que le dan más, a lo mejor un poco más de magia, ¿no? Sí. Y además que te puedes imaginar lo que hay detrás, a lo mejor una mano que echa la leche o la cocina que está detrás, ¿no? Invita un poco también a la imaginación. Y juegas muy bien con la luz. Y es verdad que eso, tiran a oscuras, pero siempre resaltando el ingrediente o el plato principal, ¿no? Eso, sí. Claro. Lo importante, a ver. Sí. Sí, es lo que quieres mostrar, una cosa y enseñas otra detrás así como asomando, ¿no? Sí, que es muy aficionada también, ¿no? A la fotografía. Sí, me gusta. Yo, bueno, descubrí la fotografía a la vez que la repostería, entonces ya casi van de la mano. Pero bueno, lo mío también es verdad que lo hago todo en casa, muy casero, y me lo monto ahí en el salón, al lado de la ventana, subo, bajo persiana según tenga la luz. Y así voy. Qué guay. Porque este no es el primer libro que tienes, y el segundo ya. El segundo. El segundo que la víspera de la fiesta, que parece el título de una novela, pero no lo oye, ¿no? No lo es. Vale. Bueno, la víspera de la fiesta para mí era un poco el recuerdo que yo tenía de aquellas fiestas que se celebraban pues en verano, en las casas, que a lo mejor por esta zona, más que Navidad, sí que nos reuníamos en
en verano en las casas, ¿no? Y pasaban, bueno, pues todo tipo de platos, desde las carnes, sopas hasta los postres. Y a mí en concreto, pues a mí se me había quedado grabado pues los postres. Uh-huh. Y el título del libro pues viene en relación a la preparación, a la antelación de esas fiestas, ¿no? Que veías a las mujeres siempre, pues desde limpiar la casa, preparar la comida, los postres, las mesas, todo tenía un trabajo incluso días antes. Entonces, qué importante es lo que fa es que el homenaje sobre todo que tienes al final del libro, donde pones todos los emails de las mujeres que te ayudaron a recuperar todas estas recetas, qué importancia es que se reconozca la labor de las mujeres, que parece que siempre estaba ahí, claro. que estaba ahí completamente arrequexada y no se ellos daban ningún valir. Claro, sí. Sí, para mí era importante también darles un poco su lugar, ¿no? Y reconocerlos. Es que era un poco el motor de la familia y de las casas. Y bueno, pues me apetecía hacerles ese homenaje también. Uh-huh. Uh-huh. Y luego prestóme mucho, que no sé si fue a costa fecha o no, que y un libro también homenaje a la tradición, pero pensando en el futuro. Y sí que ves en esos emails que hay un poco de todas las edades. La mayoría son paisanes, bueno, más mayores, pero ahí también siente más mozo y presta mucho porque, y lo pones, creo que en un par de citas en el libro, que llega algo tradicional, pero pensando en lo que viene, ¿no? Sí, sí. Claro, a mí, pues eso, al ser, yo lo considero historia oral, pero también me importa que pase a las siguientes generaciones y que sepan un poco de la historia de dónde venimos. También me parece importante. Muchísimo. Y bueno, que se conserve, pero que también evolucione. Que además en cada casa yo creo que la misma receta sale de manera diferente. Claro. Siempre. Pero bueno, que se conserve, que se sepa de dónde venimos. Y que bueno, que a partir de ahí evolucionen, sí. Sí, pues eso es importante, yo que sé, que agarres un grupo y puedas salir en una estrella Michelin del occidente de Asturias a la su manera. Ahí sería maravilloso. Claro. Y es tan importante eso, que esa tradición que siga viva, ¿no? Y que luego se faiga suya y cada uno faiga una interpretación de lo que quiera, claro. Creatividad al poder. También una de las cosas que me prestó mucho y es que fais una reivindicación total del mundo de la empanada. Ahora que estamos en el mundo esto de les yoces y todo eso, nosotros tenemos empanada y una cosa tan rica. Muy rica, además muy bien hecha. Sí. O sea, yo en especial en el libro fui a casa de Maruja a hacer una empanada de picadillo. Y oye, desde que se hizo en el horno de leña, en la cocina de leña, vamos, de cero al final. Entonces, claro, comparar eso con una gyoza o... Pues, oye... Por eso digo que pueden hacerse empanadas de lo que sea. De lo que sea. Y ahora que estamos comiendo yoces de lo que sea, que son cosas congeladas, dices, si ya lo tenemos aquí. A veces agarramos cosas de fuera y sin ninguna necesidad. Es que no nos valoramos lo suficiente, deberíamos hacerlo. Sí, además, bueno, eso, ya que el occidente no lo valoramos ni los propios asturianos, ¿no? Y una cosa... Sí. Aunque yo a veces digo, está bien, que esté así un poco más chavá, sin estar explotado, está bien. Tenemos ahí un requeso. Luego, por otro lado, dices, bueno, pero la gente que vive allí tiene que tener todos los servicios para poder vivir y que se tenga toda la población allí, claro, que también. Es difícil a veces también. Por eso, pero bueno, no es normal que... haya partes en Asturias que a la mínima queden incomunicadas o que para ir al médico tengan que ir a hacer una hora en coche o todo eso hay que cuidarlo. Está muy bien que hacemos del Asturias de Les Sales, pero hay que hacer por ello también. Claro, hay que hacer por ello, sí. Y pasa mucho en Occidente. O sea, a la mínima quedan incomunicados o quedamos... los servicios médicos, bueno, pues son lo que son y luego está la despoblación. Que, claro. Sí, pero ¿cómo van a vivir? Si tienes que ir a una hora al médico y te lo dan para dentro de 3 semanas. Y luego si tienes una urgencia, lo que sea, pues... Claro. Más seguro a lo mejor te sientes cerca de Claro. Por eso... Bueno, volviendo a las cosas de comer. Y un libro que tienes recetas saladas,
pero bueno, como decías antes que te presta mucho el mundo de la repostería, Sí. vale, cosas que me sorprendieron. Préstate muchísimo la blana, la avellana. Empieces como con 7 recetas y yo me manto, ¿eh? Sí, sí, y además distintas completamente, muy Sí. bien. Es que sabes lo que pasó, según iba preguntando a estas mujeres, me ofrecían casi siempre, bueno, muchísimas veces, recetas de tartas de avellana. ¿Mm? Y yo de primeras yo decía, bueno, dámela, pero ya tengo una, o sea, no necesito más, 1 o 2 a lo sumo. Pero claro, según iba conociendo, yo veía que eran diferentes. Entonces digo, no, esto necesita un capítulo entero. Y eso, son diferentes entre sí y hace ver que, bueno, por lo menos en la zona del occidente, la importancia que tuvo la avellana hace años, ¿no? Claro. Es que ahora, por ejemplo, ves la avellana que queda sin pañar. Pero antes las mujeres iban a apañarla, las cascaban, las metían en el horno y las molían para hacer la tarta. Claro. Entonces, eso... Yo creo que es de las cosas más ricas que hay, ¿eh? A mí la blana, el resto, para mí dan un par de escalones siempre Claro. por vaso. Y una maravilla. Y además lo bien que huele. Sí. Hay tartas ahí en el libro que son sin horno, que se mezclan a lo mejor con mantequilla, un poco de café o tal, y el olor que sube después es que es maravilloso también. Claro. Son recetas que hasta un muñón como yo puede hacer, ¿no? Sí, son recetas, hombre, hay algunas más elaboradas Sí. a lo mejor, pero bueno, si sigues los pasos tampoco te tienes que perder. Y luego prestan eso porque, bueno, hay alguna que, y es verdad que son más o menos rápidas, bueno, el grupo, bueno, Sí. tal, pero son recetas de hacer con mimo, de ponerte ahí tranquilamente y disfrutar y desconectar del mundo, ¿no? Sí. Hay alguna receta eso un poco más elaborada, pero la tarta de castañas, que esa, bueno, lleva bastante elaboración y necesitarías tiempo y mimo para hacerla. Claro. Pero bueno, la castaña también necesitaba su sitio. Su sitio. Otra de las cosas muy curiosas en los postres es que hay postres con ingredientes salados. Porque cuando los rosois, Los rosois, sí. que estás metiendo grasa de tocín, ¿no? Directamente, Sí. y lo mezclas como con una empanada y es dulce y es una cosa que yo creo que es única también. Sí. Eso se hacía con la grasa derretida de cerdo, pero grasa, y luego se mezclaba con el azúcar o la mantequilla o lo que fuera. Y de ahí salía una especie de torta tipo bizcocho genial. Y además está muy rica. Pero claro, eso hay una potencia, si lo mezclas con algo así, jambión y tal, es una potencia enorme, ¿no? Como ahora el caramelo salado, por ejemplo. Claro. Con el rosiois a veces encuentras un poco de la grasa que no se derritió del todo y dices, tú mira, un puntín ahí más salado, ¿no? Mira, es diferente. Yo creo que nunca tuvimos un pueblo que se llama Rosois, precisamente, pero nunca lo probé. Eso tengo ganas yo de... Sí. Bueno, esta es una de las recetas que también a lo mejor en diferentes sitios se llama de manera distinta. Sí, porque están los griñispos también, que lleva una variación, ¿no? Empanada de griñispos también, y luego hay galletas con griñispos, que simplemente es la grasa derretida mezclada con azúcar y metida en el horno. Es que, y está rico, ¿eh? No, claro, te ha entrado una fome, pero tiene una pinta descomunal. Sí. Y luego la venera, que la venera yo creo que hay algo muy desconocido también. Y es verdad que entre los de Navi y los de Boal están ahí entre ellos a ver quién es el primero que lo inventó. Pero también hay un postre, cuidado, que tiene Además es un postre muy vistoso porque se hace con la almendra y no es difícil en sí. Pero como se va haciendo un dibujo encima de la bandeja, queda como que parece mucho más difícil de lo que es y queda muy, muy prestoso, muy bonito a la vista. Y yo tampoco lo conocía, la venera. No, vale. Me lo contó una señora de Parlero y muy rico. Claro, luego tú, según te iban contando las recetas, tenías que ir probándolo en casa y a partir de ahí, cuando te prestaba, ya hacías la foto, ¿no? Sí, claro. Bueno, en algunas casas hacíamos la receta juntos. Lo hacéis juntos, para aprender. Bueno, claro. Nada, era lo que te iba a decir, por si luego lo llevabas a la recetista
para que te repugnara o no. Bueno, había veces que mandaba fotos, porque por ejemplo de la rapa, yo nunca había visto la rapa, entonces y la receta me la dio Lidia de Muñalé, entonces le mandaba a Pepín, oye Pepín, se ve esto así, un poco parecido a lo que era, bueno, y yo iba ajustando, entonces hasta que me daba el ok y ya. Bueno, Lidia y Pepín podrían ser patrimonio de la humanidad y caltenedores de la cultura asturiana y occidental, porque cuidado, Totalmente, sí. Bueno, el libro está editado con De la Llama. Sí. Ana Roza, queremosla mucho. Yo, por la parte que me toca también. Sí. Y presta mucho que apueste por estas cosas culturales y gastronómicas asturianas. Sí. Ella está muy abierta a la tradición asturiana, pero sin dejar a lo mejor de innovar. Y yo creo que, bueno, pues eso es lo que ayuda un poco también. Sí, porque puedes hacer más de lo mismo, ¿no? Recetas y metes ahí algo del occidente y pero sacar un libro entero de los... Yo creo que hay un acierto editorial muy guapo. ¿Te contentes, no? Con los ventas y esas cosas y las presentaciones. Yo, de momento, contentísima. No, besete que así emocionada, ¿eh? Sí, claro, presta, sí. ¿eh? Bueno, oye, presta, sí. Claro. No es como el primero tampoco, que era un poco ahí más tímido, era autoedición y tal, y no, esto es otra cosa. Pero esta parte son, ¿cuántas recetas? 81. 81. Un trabajo guapo, ¿no? Sí. No, y podíamos seguir. Porque recetas hay para aburrir, la verdad. Claro. Sí. O sea que podemos esperar... Bueno, no sé. Primero habrá que vender este. Llamó también mucho la atención lo de los cachelos como plato principal. Sí. Nada de acompañamiento ni nada, plato principal. Pues mira, yo en mi casa y bueno, por la zona, yo siempre los hizo mi madre así. ¿Qué había de cachelos? Era como pote y con un poco de sazonador y tal. Y a mí me encantaban. Estrapallados un poco con el tenedor. Claro. Buenísimos. Claro. Quedaba el caldín por ahí. Yo lo recomiendo. Y ya hay que decir, son platos asturianos. Sí. Porque hay mucho babayu por ahí, babaya, que dicen, eso ya es gallego, ¿no? Pero si tú en cuanto ya te metes un poco más para allá de Galicia, muchas de estas cosas ya no les atopes. Sí que hay ahí un mecigallo en el que Asturias y Galicia están mezcladas, porque tampoco hay una montaña que te separa. Claro. Y tanto ellos tienen cosas asturianas como nosotros tenemos alguna de ellos. Claro. Y es el intercambio normal y natural y guapo que tiene la vida. Sí. Claro. Bueno, yo los cachelos yo lo tomo como nuestro. Claro. Sí, yo siempre lo vi en casa. ¿Y el pote con folla de berza o con rabiza? ¿Tú en casa lo tomáis? Con berza. Sí. Pero sí que es verdad que hay un pote, que es el pote de nabos. Sí. Que también es bastante... yo creo que se comía más antes que ahora. El pote de nabos porque a lo mejor antes no había tanta patata y hacía la sustitución de lo que era la patata. Y está muy bueno también. No, sí, en Morcín siguen ahí todavía con les jornadas y siguen haciéndolo. Sí. Y bueno, coge el sabor a lo mejor del compango y es así. Está rico, pero bueno, van a perdonarme, pero yo prefiero el pote de Pero si me metes la verde y la fava, prefiero los nabos, que yo muy dulzón. Sí, es un poco... Y necesita más cocción también, y bueno. Pero bueno, por textura y eso está guay, la verdad es que está muy bien. Bueno, el libro ya está a la venta. Podemos encontrarlo en todas las librerías del mundo mundial, ¿no? En la web de La Llama. De La Llama, sí. ¿Vale? Pero bueno, en cualquier sitio, hasta kioscos, hay casi todos los sitios, ¿no? Sí, en todas partes. Y si no, que te pregunten a ti en redes y yo ya los encamino. Efectivamente. Ya te dices, vete por allí y tal. Sí. Pues nada, la verdad es que yo una maravilla, quiero felicitarte, a mí me gusta muchísimo y estoy seguro que alguna, vamos a ponernos, la parte contratante y vaqueira, así que voy a asegurarte que van a repugnarlo bien y cuando me den el visto bueno voy a darte el feedback, ¿ya? Para que lo tengas. Tú vete contándome. Bueno, un abrazo fuerte, muchas gracias. Muchas gracias. Las manos de antes, recetas del occidente de Asturias de Beatriz López. Corriendo a comprarlo, que lleva una auténtica preciosidad. Muchas gracias.